Capítulo 310. Directo hacia la nube congelada. Yun-che se quedó atónito. Niño, el hijo de Chu Yue-chan y... ¿Yo? ¿Qué niño? ¿Qué quieres decir? Podría ser que no lo sepas. Kan Yue se sorprendió un poco. El hecho del embarazo de Chu Yue-chan técnicamente se suponía que era un secreto, pero por alguna razón u otra, esta noticia ya se había extendido a todas partes. A esto se sumaba la reputación de Chu Yue-chan, lo que la convirtió en una noticia explosivamente sensacional. Hace un año, ya había llegado al punto en que prácticamente todos lo sabían. El Asgard de la nube congelada también había cerrado sus puertas debido a esto. Kan Yue había pensado que, dado que Yun-che podía volver vivo, debía haber podido escuchar inmediatamente esta noticia que todos conocían y con su personalidad, correr inmediatamente al Asgard de la nube congelada para buscar a Chu Yue-chan. Solo después de haber resuelto ese gran problema habría tenido espacio para otras cosas. Pero viendo la respuesta de Yun-che, parecía no saber nada de esto. Yo, no lo sabía. Yun-che negó con la cabeza y tomó las manos de Kan Yue, diciendo con urgencia. Corrí aquí en el primer momento en que salí de la plataforma de gestión de espadas. ¿Qué querías decir con las cosas que acabas de decir? El hijo de Chu Yue-chan y yo. ¿Qué significa eso? Podría ser. Hermano menor Yun, cálmate primero. Sobre este asunto, en realidad, no es nada malo. Kan Yue consoló de inmediato y dijo suavemente. Después de lo que te sucedió ese día, Chu Yue-chan se desmayó en la plataforma de gestión de espadas. Cuando la abuela Hyumu le tomó el pulso en la villa de la espada celestial, se reveló que en realidad estaba embarazada. El cuerpo de Yun-che tembló con fuerza. En esa fracción de segundo, sus pupilas se contrajeron y su mente quedó en blanco con un fuerte boom. Después de que había reencarnado en el continente del cielo profundo, esta era la primera vez que su alma había sido sacudida tan violentamente. Chu Yue-chan estaba embarazada. Esa vez, en realidad la había embarazado, había engendrado un hijo entre Chu Yue-chan y él. Desde ese día, habían pasado 17 meses. Contando el tiempo, su hijo debería haber nacido hace 7 meses. Era como si lluvias torrenciales y olas poderosas hubieran envuelto el corazón de Yun-che. Sorpresa, impotencia, vacilación, alegría. Nunca había pensado que ese único encuentro con Chu Yue-chan realmente traería una nueva generación, ni pensó que en este momento en que estaba completamente desprevenido, realmente tendría un hijo. Pero instantáneamente, el miedo y la terror se apoderaron de su corazón. Chu Yue-chan, hada de la belleza congelada. Asgard de la nube congelada. Ella no era una chica cualquiera, sino la hada de la belleza congelada, tan fría como el hielo profundo, cuya belleza superaba a todos los que caminaban por la tierra. Además, ella era la cabeza de las 7 hadas de la nube congelada cuyo nombre y reputación hacían temblar las tierras. Cada una de sus acciones no solo la afectaba a ella, sino que también implicaba el honor y el orgullo del Asgard de la nube congelada. El Asgard de la nube congelada nunca había permitido que sus discípulos tuvieran sentimientos hacia los hombres o se entregaran a otro en matrimonio. Al casarse con él, Xian Yue también tuvo que cumplir con el requisito de no desarrollar sentimientos que debería tener hacia él. Como la cabeza del Asgard de la nube congelada, esta era una ofensa que Chu Yue-chan definitivamente no debería haber cometido. Que su embarazo se hiciera público así, definitivamente causaría un gran revuelo. Estaba claro cuán grandemente se vería manchada la reputación prístina que el Asgard de la nube congelada había mantenido durante un milenio. Para el Asgard de la nube congelada, esto podría ser una mancha que nunca podrían limpiar. Incluso si un discípulo ordinario cometiera una grave ofensa, el Asgard de la nube congelada no habría podido aceptarlo, y mucho menos Chu Yue-chan, quien ostentaba el puesto con la mayor autoridad. Entonces, ¿qué tipo de trato enfrentaría cuando volviera al Asgard de la nube congelada? ¿No tendría que aceptar un castigo extremadamente estricto? Además, el Asgard de la nube congelada. Dejarían
que Chuyuechan diera a luz a su hijo. De repente, el miedo se levantó y llenó su corazón. Porque, la posibilidad de que el Asgard de la nube congelada permitiera que Chuyuechan diera a luz a este niño, definitivamente no había ninguna. Entonces, el corazón de Yunche se sacudió violentamente. Su mente estaba hecha un lío, y en su extremo miedo, sus extremidades parecían haberse congelado instantáneamente. Era la primera vez que sentía tanto miedo, tanta incertidumbre. Kanyue sintió instantáneamente que las manos de Yunche se enfriaban. Su corazón se estremeció e instantáneamente consoló. Hermano menor Jun, no te preocupes. Después de todo, ella es la mundialmente conocida Chuyuechan. En todo el imperio del viento azul, no hay nadie que pueda hacerle daño. Definitivamente podrá proteger bien a tu hijo. Yunche levantó la mano para agarrarse la frente. Hizo todo lo posible para calmarse, pero no pudo. Preguntó, asustado. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Por qué tengo que estar atrapado en un lugar ineludible de todas las cosas cuando sucede algo así? ¿Qué le pasará a ella? ¿Cómo la tratará el Asgard de la nube congelada? Además, está nuestro hijo. Se agarró a los hombros de Kanyue en pánico, diciendo: Hermana mayor, dime rápido. ¿Hay alguna otra noticia sobre ella después de eso? ¿Cómo está ahora? ¿Permitió el Asgard de la nube congelada que tuviera a su hijo? Kanyue negó con la cabeza, mientras sus ojos se volvían borrosos. No mucho después de que sucediera eso, el Asgard de la nube congelada cerró sus puertas por completo, e incluso los discípulos que estaban fuera habían sido llamados de regreso. Incluso hasta ahora, el Asgard de la nube congelada sigue en ese estado, y no ha habido noticias de él desde entonces. Todos los que intentaron visitar el Asgard de la nube congelada fueron rechazados, y no ha habido absolutamente ninguna noticia sobre Chuyuechan. Las manos de Yunche se agarraron aún más fuerte por un poco. Después de un largo rato, respiró con fuerza y le habló a Kanyue con voz controlada. Hermana mayor, el veneno ya ha sido eliminado de tu padre. Además del hecho de que está completamente agotado en este momento, debería estar bien. Siempre que la situación se maneje bien, se recuperará por completo, por lo que no tienes que preocuparte. Después de que la condición de tu padre mejore, el príncipe heredero y el tercer príncipe definitivamente estarán preocupados. Además de eso, la disuasión causada por mi demostración entonces, no debería haber problemas por un tiempo. Por este periodo de tiempo, debes permanecer obedientemente dentro del palacio y no ir a ningún lado. ¿Tú te vas? Sí, debo irme. Las cejas de Yunche se fruncieron y dijo con decisión: Necesito hacer un viaje al Asgard de la nube congelada de inmediato, o mi corazón nunca estará en paz de otra manera. Sé que esto es muy injusto para ti, pero después de que regrese, te prometo. No necesitas decir nada más. Kanyue extendió una mano para presionar los labios de Yunche. Lo miró amorosamente. Mi hermano menor Jun puede ser amoroso, pero también es alguien que atesora a las personas que lo rodean más que nada. Esta es una decisión que el hermano menor Jun debería tomar él mismo. Tranquilízate y ve. Creo que en este mundo, no hay nada que no puedas manejar. Puedo imaginar que el destino entre ustedes dos debe haber estado lleno de muchas coincidencias y dificultades. Dado que los cielos han predestinado su unión, entonces no tendría el corazón para dejar que esto termine en fracaso. Ella estará bien, y tu hijo también estará bien. Solo espero que pase lo que pase, te mantengas a salvo. Me quedaré en el palacio, no iré a ningún lado, y esperaré tu regreso todos los días. Tus familiares en la ciudad de la nube flotante también esperan tu regreso. Las palabras de Kanyue atravesaron el corazón de Yunche como una brisa cálida. Abrazó el cuerpo suave y delgado de Kanyue y asintió con la cabeza con fuerza, presionando un beso en su frente. Después de eso, se dio la vuelta y se fue rápidamente. Yunche no tenía su propia bestia profunda contratada, por lo que tuvo que caminar. Fue a toda velocidad, corriendo directamente fuera del palacio como un loco.
Los guardias imperiales al lado de la pasarela solo podían sentir una ráfaga de viento pasar a su lado, y para cuando pudieron reaccionar, ya no quedaba nada de él más que una sombra. Yun-che no estaba claro sobre la ubicación exacta del Asgard de la nube congelada, y solo sabía que estaba en la región de la nieve del hielo extremo en la frontera norte del viento azul, incluso más al norte que el desierto de la muerte. Muy rápidamente, Yun-che ya estaba fuera del palacio imperial y después de reunir suficiente comida, medicina y agua de la ciudad imperial, se dirigió hacia el norte. Su primera parada sería el desierto de la muerte. En el camino recto desde la ciudad imperial del viento azul hasta la región de la nieve del hielo extremo, había una intersección del desierto de la muerte. Si quería llegar al Asgard de la nube congelada en el camino más corto posible, tendría que atravesar el desierto de la muerte. Sin embargo, como el desierto de la muerte era demasiado peligroso, prácticamente todos optarían por tomar el desvío. Pero Yun-che se dirigió directamente al desierto de la muerte. Quería llegar al Asgard de la nube congelada en el menor tiempo posible. Durante todo el viaje, él viajó enfrentando el viento. El viento del norte estaba un poco frío y gradualmente enfrió su mente. Una sospecha que hizo hervir su sangre lentamente se arraigó en su mente. Después de la impactante revelación del embarazo de Chuyue-chan, los del Asgard de la nube congelada definitivamente obligarían a aquellos que lo descubrieron primero a mantenerlo en secreto. La primera en enterarse fue la abuela Hyumu, que estaba cerca de los 200 años y definitivamente no era de las que hablaban sin cuidado. Si hubiera otros en la escena, incluso si fuera la Villa de la Espada Celestial, ella aún no revelaría un asunto tan crucial para el Asgard de la nube congelada, ni tampoco entendería el gran impacto que causaría si la noticia se difundiera, y cuánto daño le haría a la reputación prístina del Asgard de la nube congelada. Entonces, ¿por qué la noticia de este asunto se difundió? Y hasta los confines de la Tierra. Según la descripción de Kan Yue, la noticia comenzó a difundirse como la pólvora poco después, haciendo que pareciera como si alguien estuviera manipulando la situación para difundir la noticia lo más rápido posible. Si la noticia de este asunto se difundía o no, para el Asgard de la nube congelada, para la influencia de Chuyue-chan, era sin duda una diferencia entre el cielo y la tierra. Debió haber alguien que había difundido la información a propósito y le había echado leña al fuego. ¿Quién era exactamente? Yun-che apretó los dientes en silencio. Si realmente fuera así, entonces, no importa quién seas, te haré pagar el precio completo. Aunque la velocidad de Yun-che era rápida, aún no podía igualar la de una bestia profunda aérea de alta calidad. Al acercarse la noche, Yun-che, que se había apresurado con todas sus fuerzas, comenzaba a cansarse. En el camino, compró un caballo profundo de calidad algo buena y viajó de noche. Después de que la fuerza del caballo profundo se agotó, lo abandonó inmediatamente y compró uno nuevo. Para la segunda tarde, ya estaba a 1000 kilómetros de la ciudad imperial del viento azul. Yun-che estaba empezando a arrepentirse de haberse ido con tanta prisa, se había olvidado de pedir prestado el águila de nieve gigante de Kan Yue. 3 días después, la ciudad familiar finalmente apareció ante sus ojos. Los aullidos resonantes de las bestias profundas también sonaban desde lejos con frecuencia. Ese lugar era la desolación de la muerte que abarcaba 900 kilómetros. Esta era la pequeña ciudad que estaba más cerca de la desolación de la muerte. En ese entonces, Yun-che había tardado 10 días en llegar a este lugar desde la ciudad imperial del viento azul, pero esta vez, solo le había llevado menos de 3 días. El caballo profundo debajo de Yun-che ya estaba exhausto y su fuerza ya no era suficiente para sostenerlo. Yun-che se bajó de él y entró en la pequeña ciudad. Para atravesar la desolación de la muerte que estaba llena de bestias profundas peligrosas, una montura no solo era inútil, sino también una carga. La ciudad estaba animada como siempre, ya que aventureros y tropas de diferentes lugares se abrían paso por la calle no demasiado ancha. Yun-che miró a su alrededor,
buscando un lugar para vender su montura. Después de caminar unos pasos, sintió de repente una especie de aura extraña. Yunche frunció el ceño y se concentró. Su conciencia espiritual se dispersó silenciosamente. De repente, desde el frente, la espalda, la izquierda, la derecha, e incluso desde arriba, sintió que todo tipo de miradas destellaban con una sed de sangre extremadamente pequeña. Aunque lo habían ocultado extremadamente bien, incluso si lo hubieran ocultado 10 veces mejor, no habrían podido escapar de los sentidos de Yunche, que se habían perfeccionado a partir de los millones de veces que había sido perseguido en el pasado. Y también estaba muy familiarizado con una de las auras entre ellas, que también era la aura más fuerte. El gran anciano del clan del cielo ardiente. Fen Moli. La velocidad del clan del cielo ardiente superó las expectativas de Yunche. Claramente ya habían comprendido sus intenciones y habían llegado primero al lugar donde sabían que iba a ir. Sin pestañear, Yunche entró tranquilamente en la misma taberna en la que se había alojado anteriormente. Capítulo 311. ¿Me estabas buscando? El posadero aún tenía alguna impresión de Yunche. Después de todo, sería difícil para cualquiera no tener una profunda impresión de la enorme espada que Yunche llevaba a la espalda en ese momento. Yunche le preguntó al posadero dónde podía comprar una montura, luego se fue, dirigiéndose directamente al lugar que vendía monturas. Alguien te está siguiendo. Yasmín advirtió. Lo sé. Dijo Yunche en voz baja. Estás en problemas esta vez. Dijo Yasmín con tristeza. Un total de 8 personas, y todas están en el reino profundo del cielo. 4 de ellos son 4 de los 8 practicantes del reino profundo del cielo del clan del cielo ardiente que conociste antes. La persona más fuerte entre ellos es Fen Moli, el que quería matarte en la villa de la espada celestial. Definitivamente no eres su oponente, y con la adición de otras 7 personas, es muy peligroso. MN. Yunche asintió, con una expresión tranquila. Para matarme, en realidad enviaron a 8 practicantes del reino profundo del cielo, y Fen Moli incluso se puso en camino personalmente. Realmente me tienen en alta estima. Sin embargo, por un tiempo, no actuarán. ¿Por qué? Preguntó Yasmín. Primero, enviaron a 8 en el reino profundo del cielo, con el gran anciano liderando el grupo, solo para matarme. Si esto se difundiera, el clan del cielo ardiente definitivamente sería ridiculizado como perros. En segundo lugar, aunque el odio del clan del cielo ardiente hacia mí impregna sus huesos, es imposible que no reconozcan mis relaciones con la familia imperial del viento azul y el Asgard de la nube congelada, así como mi popularidad dentro del imperio del viento azul. Por lo tanto, dado que estoy atrapado como una tortuga en una jarra a sus ojos, entre actuar ahora y actuar cuando no hay nadie presente, naturalmente elegirán lo último. De esas 8 personas, Yunche estaba seguro de que de las 4 personas de los 8 expertos del reino profundo celestial que acompañaron a Fen Huecheng a la ciudad imperial del viento azul para escoltar a la novia, Fen Duankang y Fen Moran, los más fuertes del grupo, definitivamente estarían presentes. Parecía que en el momento en que salieron de la ciudad, habían transmitido un mensaje al clan inmediatamente, y bajo la furia del clan Cielo Ardiente, dirigieron a Fen Moli a liderar un grupo directamente para matarlo. Se encontraron con Fen Duankang y los demás en el camino, y luego salieron juntos como 8. El clan Cielo Ardiente tenía espías esparcidos por todo el mundo. Además, había salido de la ciudad apresuradamente sin ningún disfraz, y el clan Cielo Ardiente debía haber averiguado su paradero, por lo que no era inesperado que hubieran estado vigilando aquí antes de tiempo. Enviar tal alineación demostró suficientemente el odio del clan Cielo Ardiente hacia Yunche hasta los huesos. Al mismo tiempo, también era una especie de miedo por su fuerza actual. Después de todo, la fuerza capaz de secuestrar a Fen Huecheng bajo la protección de 8 expertos del reino profundo celestial valía la pena enviar tal alineación exagerada.
Yunche encontró rápidamente el lugar que vendía monturas. Las monturas que se vendían aquí eran un poco más diversas que las que se vendían normalmente en una ciudad pequeña. Una gran parte de las monturas que se vendían eran bestias profundas de bajo nivel domesticadas de la frontera del desierto de la muerte. Entre las monturas que se vendían, la más cara era la bestia de un cuerno de verdadero profundo de bajo grado. Yunche gastó 15 monedas púrpuras de energía profunda para comprar una bestia de un cuerno, luego saltó directamente y la dirigió hacia la dirección del desierto de la muerte. En la retaguardia, una voz llena de desdén sonó. ¿Se está preparando para montar su montura en el desierto de la muerte? Mirando su apariencia, ni siquiera tiene una bestia profunda contratada. Al final, solo es un pequeño bastardo que no nació con nada. No digas tonterías. Bloquea su aura y asegúrate de no perderte. El momento de actuar llegará cuando lleguemos al desierto de la muerte. ¿Hay alguna posibilidad de que nos haya descubierto? Su fuerza profunda está solo en el reino de la tierra profunda, es imposible que descubra nuestro paradero. Esta vez, es imposible que escape. Vamos. La bestia de un cuerno cargó frenéticamente todo el camino y entró en el desierto de la muerte poco después. Los aventureros que estaban alrededor tenían expresiones de asombro después de ver que había alguien que realmente montaba una montura en este lugar. La distribución de bestias profundas en el desierto de la muerte era particularmente concentrada. Era extremadamente fácil que una montura se asustara en este lugar, y ni hablar de viajar, uno podía verse envuelto en una situación riesgosa muy fácilmente. Después de entrar en el desierto de la muerte, auras siniestras comenzaron a envolver el área, y la bestia de un cuerno que estaba debajo de él también comenzó a temblar inquietamente. Sin embargo, Yunche le dio una palmada en la cabeza y le instó a continuar hacia adelante a toda velocidad. Poco después, alrededor de 10 bestias de verdadero profundo se abalanzaron frente a él. Yunche agitó su brazo, y 10 rayos de llama de fénix barrieron, matando a cualquier bestia de verdadero profundo que intentara acercarse, y aturdiendo directamente a los aventureros cercanos en Sok. En la zona fronteriza, aunque Yunche tenía una montura, aún viajaba sin impedimentos, sin ningún obstáculo, y simplemente ninguna bestia de verdadero profundo podía acercarse a su cuerpo. Siguiendo su viaje más profundo en la tierra, se acercó gradualmente al área donde vagaban las bestias de energía espiritual. Esta área, para la gran mayoría de la gente, era una zona de peligro. A simple vista, solo había unas pocas siluetas humanas, y continuando un poco más, no se podía ver a una sola persona. Este camino que Yunche había elegido era precisamente el camino que había tomado la primera vez que entró en el desierto de la muerte. Aunque ya habían pasado 2 años, todavía recordaba la distribución de bestias profundas y la geografía a los lados del camino. Muy rápidamente, el lugar de sus recuerdos apareció en su línea de visión. Barrió la retaguardia con la mirada por un momento, respiró profundamente, luego suprimió su aura de energía profunda con todas sus fuerzas. Después, su palma azotó ferozmente el trasero de la bestia de un cuerno. La bestia de un cuerno relinchó dolorosamente y corrió desesperadamente hacia adelante. En ese momento, Yunche saltó repentinamente de la bestia de un cuerno, y su cuerpo emitió un rayo de luz azul por una fracción de segundo. Muro de nube congelada. Crack. Con un ligero sonido, una barrera translúcida azul claro apareció repentinamente alrededor de Yunche, haciendo que el aura ya suprimida de Yunche se aislara aún más. Al mismo tiempo, el mango de energía amarilla de Yunche salió disparado de su brazo, transformándose en una silueta humana borrosa que montaba a la bestia de un cuerno y siguió a la bestia de un cuerno que corría frenéticamente muy lejos. El Yunche cubierto por el muro de nube congelada era como un pez que se había metido en una pared de piedra, su cuerpo desapareció instantáneamente. El muro de nube congelada era una técnica profunda relativamente ordinaria de las artes de nube congelada. Su función no era la defensa, sino ocultar el aura de uno. Por supuesto,
Este tipo de ocultación no se podía hacer perfectamente. Si un poderoso como Fen Moli intentara detectarlo con gran atención, aún podría descubrir su paradero. Sin embargo, en todo el viaje, Yunche había ajustado deliberadamente su propia aura de energía profunda a la misma intensidad que el mango de energía que acababa de liberar. El mango de energía que había seguido a la bestia de un cuerno era suficiente para confundir sus sentidos, y como mucho, hacer que se fijaran en la posición equivocada por un instante. Y los expertos del clan Cielo Ardiente, cuyas miradas estaban fijas en el aura del mango de energía, era poco probable que desviaran la mayor parte de su atención para detectar auras ocultas cercanas. La capacidad de ocultación del muro de nube congelada debería ser suficiente para evitarlos. En el corto lapso de 10 respiraciones, 8 siluetas humanas aparecieron frente al lugar donde Yunche había estado previamente. Una voz fría, que se había bajado deliberadamente, sonó. Creo que nuestra oportunidad está a la mano. Gran anciano, ¿deberíamos movernos ahora? HMPH. La voz de Fen Moli sonó. Realmente quiero capturarlo y llevarlo de regreso al clan, y hacerle soportar toda nuestra tortura. Dejarlo morir aquí así es realmente dejarlo ir demasiado fácil. Vayan, recuerden, este mocoso es astuto y taimado, y sus diferentes movimientos son aún más extraños e impredecibles. No pierdan sus palabras con él, mátenlo directamente. Cuando la voz de Fen Moli descendió, las 8 personas que originalmente estaban en un estado oculto liberaron instantáneamente sus energías profundas. Transformándose en 8 ráfagas abrasadoras, volaron hacia la dirección hacia la que se dirigía la bestia de un cuerno. Bastardo, entrega tu vida. ¿Cómo podía la velocidad de una bestia de verdadero profundo de bajo nivel compararse con la de un poderoso del reino profundo celestial? En un abrir y cerrar de ojos, la bestia de un cuerno ya había aparecido en su línea de visión. Rugidos como truenos sonaron, pero antes de que los rugidos hubieran cesado por completo, las 8 personas quedaron mudas al mismo tiempo, porque la silueta de Yunche simplemente no estaba en la parte posterior de la bestia de un cuerno que corría frenéticamente. En ese momento, incluso el aura de Yunche desapareció repentinamente sin dejar rastro. Bastardo, ese mocoso nos engañó. Fen Moli estaba tan enojado que sus labios se volvieron morados y todo su cuerpo comenzó a temblar. Originalmente pensó que Yunche era como una tortuga atrapada en una jarra y que podrían matarlo en cualquier momento. No esperaba que ellos, 8 personas del nivel superior del clan Cielo Ardiente, fueran jugados por alguien de la generación más joven, a quien deberían haber podido capturar fácilmente. ¿Podría ser que nos descubrió antes? ¡Qué métodos astutos! Haber ocultado sus percepciones espirituales. Fen Moli rechinó los dientes de la rabia. Agitó su brazo. Definitivamente huyó hacia otra dirección, pero ciertamente no fue muy lejos. Nos separaremos y lo buscaremos. Fen Moyu y yo volveremos a buscarlo. Doan Kang, Moran, cada uno de ustedes lleve a otras 2 personas y viaje hacia el este y el oeste. Vayan. Siguiendo la orden de Fen Moli, las 8 personas se separaron rápidamente hacia 3 direcciones diferentes con una velocidad similar a la de un rayo. Voz. Una ráfaga de viento abrasador barrió la pared de piedra en la que Yunche se había escondido. Bajo la ira de Fen Moli, su velocidad era casi el doble de la velocidad anterior, y las 8 personas desaparecieron por completo de su línea de visión en un abrir y cerrar de ojos. Yunche, después de esperar varias respiraciones, saltó de la pared de piedra. Suprimiendo su aura, cargó rápidamente hacia el norte. Esas 8 personas definitivamente no pensarían que Yunche estaba en realidad entre las 2 paredes de piedra, a unos 600 metros detrás de ellos. Yunche tenía muy claro que, aunque se había deshecho de ellos temporalmente, tarde o temprano lo alcanzarían, así que, según sus recuerdos, eligió un terreno complicado y que también se podía proteger fácilmente de la vista. El cielo se oscureció gradualmente, y sin darse cuenta, los pasos de Yunche entraron en el territorio de las bestias profundas de la tierra. Esta era una zona increíblemente aterradora, y también la primera región de verdadera muerte de la tierra baldía de la muerte.
Una sola bestia profunda de la tierra ya era aterradora, y en este lugar, las bestias profundas de la tierra aparecían en grandes cantidades. Incluso si un experto del reino profundo del cielo entrara en este lugar, tendría que proceder con mucha cautela y cuidado. Al llegar a este lugar, Yunche suspiró de alivio. Las bestias profundas de la tierra cubrían toda esta área, y el aura del nivel profundo de la tierra se podía encontrar en todas partes. Bajo este tipo de interferencia, si los hombres del clan del cielo ardiente querían encontrarlo, sin duda les resultaría mucho más difícil. Cuidado, te han alcanzado. Yunche acababa de suspirar de alivio cuando la advertencia de Jazmín resonó de nuevo. El corazón de Yunche se encogió. Controló rápidamente su respiración y se apoyó en un árbol muerto. ¿Cuántas personas? Solo uno. Su fuerza profunda está en el cuarto nivel del reino profundo del cielo. Parece que se han separado por completo. Justo en ese momento, en el aire, un anciano vestido con una túnica roja se acercaba. Luego, se detuvo repentinamente en el aire, y sus dos ojos recorrieron el suelo que tenía debajo como un águila hambrienta, como si hubiera descubierto algo vagamente. Yunche salió de detrás del árbol muerto con paso tranquilo. Sus dos manos abrazaron su pecho mientras decía con una sonrisa: ¿Me estás buscando? Si la persona que había perseguido fuera Fen Moli o Fen Donkang, se daría la vuelta y correría con la cola entre las piernas. Si aparecieran dos personas a la vez, su corazón se pondría a latir. Pero un solo anciano en el cuarto nivel del reino profundo del cielo había aparecido solo. Simplemente estaba aquí para entregar comida. Aunque el cuarto nivel del reino profundo del cielo era una existencia extremadamente poderosa en el imperio del viento azul, 5 meses antes, Yunche había oprimido el mango profundo, que Yun Kangay había restringido al cuarto nivel del reino profundo del cielo, hasta el punto de que ni siquiera tenía el poder de contraatacar. Este nivel de poder, para él en este momento, no era en absoluto amenazante. Capítulo 312. Situación directa. Sin embargo, este anciano de túnica roja evidentemente no lo pensaba así. Miró hacia abajo desde lo alto, su mirada fija en Yunche, rugió y se abalanzó hacia abajo como un águila. Pequeña larva, quiero ver a dónde corres esta vez. El nombre del anciano de túnica roja era Fan Mopen, quien también era una existencia de nivel de anciano de la generación Mo del clan del cielo ardiente. Como un experto del reino profundo del cielo ultrafuerte, esos sentimientos de orgullo y superioridad que eran suficientes para despreciar al viento azul ya lo habían acompañado durante décadas. ¿Cómo podía tomar en serio a un joven que acababa de cumplir los 19 años? Aunque Fen Donkang y Fen Moran declararon cuán formidable era Yunche, simplemente no lo creía. Es cierto que el sexto nivel del reino profundo de la tierra a los 19 años era asombroso, pero solo era el reino profundo de la tierra después de todo, no importa qué, era imposible ser un rival para el reino profundo del cielo. Creía aún más que las declaraciones de Fen Donkang y Fen Moran hacia Yunche eran exageradas y que sus palabras solo se exageraban para encubrir su propio bajo nivel y sus defectos. Muere. Fen Mapping evidentemente no tenía ninguna intención de perder palabras con Yunche. Sus manos se extendieron y una enorme pitón de llamas púrpura azul descendió desde arriba. Acompañada de un rugido que hacía palpitar el corazón, parecía que era una pitón danzante realmente enfadada. Yunche levantó la cabeza y extendió la mano para agarrar la pitón de llamas. En el primer segundo, todo estaba tranquilo y silencioso, pero en el segundo siguiente, la energía profunda de su cuerpo brotó como una erupción volcánica, y Yunche agarró la pitón de llamas de un solo golpe. ¡Rip! En medio de la mirada atónita de Fen Mapping, el brazo de Yunche realmente atravesó la pitón de llamas. Con un balanceo, la pitón de llamas se rompió directamente en dos mitades, y con otro balanceo, la llama originalmente aterradora con forma de pitón se convirtió instantáneamente en numerosas pequeñas partículas de llama que desaparecieron rápidamente en el aire. ¿Qué?
La cara de Van Mopen estaba llena de incredulidad. Haber rasgado directamente sus llamas con una sola mano, pocos podían lograrlo, incluso si esto hubiera sucedido en el clan del cielo ardiente. En medio de esta enorme conmoción, los sentimientos de inquietud finalmente comenzaron a surgir en su corazón. Sin embargo, en ese momento, después de zambullirse, la distancia entre él y Yun-che era de solo 10 metros. Su rostro se oscureció y recurrió inmediatamente al uso de la espada del cielo ardiente. Como un dragón, las llamas atacaron directamente a Yun-che. Aunque los 8 grandes practicantes del reino profundo del cielo del clan del cielo ardiente se habían separado para buscarlo, las distancias entre ellos no serían muy grandes. En el instante en que Van Mopen lo había encontrado, habría contactado inmediatamente a los demás y deberían estar dirigiéndose hacia aquí. Por lo tanto, tenía que resolver esto en el menor tiempo posible e irse inmediatamente de esta área. Con la falla del dragón en la mano de Yun-che, abrió el corazón ardiente y el inmenso poder de la espada pesada salió como un tsunami. En un instante, más de la mitad de las llamas de la hoja de Van Mopen se extinguieron directamente por la presión. Solo sintió que su cuerpo era como una hoja que se desgarraba en una tormenta que podía romperse en cualquier momento. La conmoción que había reprimido con gran esfuerzo se multiplicó por 10 al instante. No podía creer, ni por asomo, que la fuerza profunda que claramente pertenecía al reino profundo de la tierra, pudiera en realidad liberar un poder tan aterrador. Esto era simplemente impensable, no acorde con el sentido común en absoluto. Si no lo hubiera presenciado de primera mano, absolutamente no lo habría creído. Solo ahora finalmente comenzó a creer que las palabras de Fen Duankang y Fen Moran parecían no ser una exageración. En medio de su conmoción, Van Mopen ya no se atrevió a contener nada más. La energía profunda de todo su cuerpo brotó al producir un gran rugido, y las llamas de su espada se encendieron de nuevo, enfrentándose a la espada pesada de Yun-che. ¡Crack! La espada de Van Mopen se hizo añicos en pequeños pedazos como un frágil vidrio, y las llamas sobre la espada se extinguieron por completo antes de que tuvieran siquiera la oportunidad de explotar. Van Mopen gimió, y su cuerpo salió volando como una cometa que había cortado su cuerda. Después de aterrizar en el suelo, dio 7 pasos hacia atrás continuamente, y luego se cayó de culo. Se puso de pie inmediatamente, e hizo todo lo posible para suprimir su energía y su sangre que se agitaban. Levantó la cabeza, su rostro estaba lleno de alarma y conmoción. Tú. Después de decir solo tú, sus pupilas se contrajeron con fuerza. Yun-che llevaba su espada pesada y cargaba directamente hacia él, y la distancia entre él y él era de menos de 5 pasos. En ese momento de vida o muerte, Van Mopen maniobró frenéticamente la profunda energía desordenada en su cuerpo, construyendo una poderosa barrera de llamas. Solo se escuchó un sonido van, y tras la colisión de la barrera y la pesada espada, la barrera de llamas se hizo añicos al instante. Fen Mapping rodó como una pelota de goma y finalmente se detuvo después de varias decenas de vueltas. Con la obstrucción de la barrera profunda, aunque estaba golpeado y exhausto, no había recibido ninguna herida grave. Se levantó con dificultad, señaló a Yun-che y dijo con voz temblorosa: «¿Tú, quién eres? ¿Quién es tu maestro?» Un joven de 19 años en el 6º nivel del reino profundo terrestre, y este 6º nivel del reino profundo terrestre realmente podía hacer que él casi no tuviera suficiente energía para defenderse. Simplemente no podía imaginar qué tipo de excéntrico incomparable podía nutrir a un joven así. Por lo menos, las 4 grandes sectas del Imperio Viento Azul definitivamente no tenían esta capacidad. Yun-che se acercó arrastrando la pesada espada y una sonrisa fría se dibujó en las comisuras de su boca. ¿Quién soy yo? Que, obviamente me perseguiste para matarme, pero en realidad olvidaste mi nombre. Supongo que tendré que recordártelo de nuevo. Mi nombre es Yun-che. Cuando vayas a reportar no olvides mencionar mi nombre. En cuanto al nombre de mi maestro, no tienes la calificación para saberlo.
Una fría y siniestra intención asesina se fijó en Van Mopen, haciendo que todo su cuerpo se sintiera repentinamente frío. Aunque sus heridas no eran graves, los 2 golpes de Yunche habían hecho que la energía y la sangre de todo su cuerpo entraran en un estado de desorden, apenas le quedaba energía para huir. Retrocedió inconscientemente y dijo con un tartamudeo: «Tú, si te atreves a matarme, el clan Cielo Ardiente definitivamente no te dejará ir». ¡Qué broma! Yunche se rió fríamente. ¿Quién deja a quién ir? Aún no está claro. Son ustedes los que me han estado provocando una y otra vez. Parece que su clan Cielo Ardiente tiene la costumbre de confiar en la fuerza para intimidar a los demás, y han estado matando a quien han querido matar todo este tiempo. Es una pena, pero no deberían haberme provocado. Al descender su voz, Yunche se abalanzó sobre Fen Mapping, y el espacio circundante alrededor de las regiones por las que pasó la pesada espada tembló ligeramente. Fen Mapping miró fijamente mientras gritaba con la garganta seca: «Junior, ¿de verdad crees que solo tú puedes matarme?» Todo el cuerpo de Fen Mapping saltó y se elevó 100 pies al instante. Solo cuando la fuerza profunda de uno llegaba al reino profundo celestial se podía usar la técnica de flotación profunda y volar en el aire. Mientras alcanzara una gran altitud, Yunche básicamente no podría hacerle nada. Mientras volaba hacia arriba, antes de que siquiera tuviera la oportunidad de inhalar una bocanada de aire, una silueta apareció de repente frente a él, y la silueta de Yunche apareció, con una sonrisa diabólica en las comisuras de su boca. «Tú». De repente, las pupilas de Van Mopen se hicieron del tamaño del ojo de una aguja, y esa pesada espada de pesadilla también se magnificó dentro de sus pupilas. Después de un enorme sonido, se estrelló con fuerza contra su cabeza. ¡Boom! Como si una mina hubiera explotado dentro de su cabeza, la mente de Van Mopen se convirtió repentinamente en un campo de blanco. Tras la completa dispersión de su conciencia, todo su cuerpo cayó al suelo como un montón de madera. Su cuerpo aterrizó con un thump, para no moverse nunca más. Fen Mapping había sido dominante toda su vida. Nunca hubiera pensado que finalmente moriría en manos de alguien de la generación más joven. Me-o-c-u-p-e con acento agudo de uno sin esfuerzo. Yunche caminó junto al cadáver de Van Mopen y se quitó su anillo espacial. Era digno de ser una figura de nivel anciano en el clan Cielo Ardiente. Su anillo espacial almacenaba todo tipo de pastillas y medicinas raras, e incluso tenía 2 tiras de jade con las porciones de las artes profundas del clan Cielo Ardiente grabadas. Para otras personas, las tiras de jade que contenían las artes profundas del clan Cielo Ardiente eran los tesoros más valiosos, pero para Yunche, que podía controlar la llama Fénix con facilidad, eran básicamente completamente inútiles. No te emociones todavía. Yasmín dijo fríamente. Un gran problema se acerca a ti en este momento. En este momento, Yunche también se giró rápidamente. Sobre el cielo sur, 3 puntos negros aparecieron de repente. Los 3 puntos negros se acercaron con una velocidad extremadamente rápida, y en un abrir y cerrar de ojos, ya se proyectaban 3 siluetas de color rojo. La presencia de la fuerza profunda de los 3 era extremadamente aterradora, especialmente el del centro. Su presencia era incluso más fuerte que la de los 2 que estaban a su lado juntos. Fen Molí. Las cejas de Yunche se fruncieron y huyó rápidamente hacia el norte sin siquiera detenerse a pensar. Cuando Yunche los vio, ellos también habían visto la figura de Yunche. Un rugido furioso llegó desde el cielo. Yunche, vamos a ver a dónde puedes correr. En medio de la voz como un trueno explosivo, un enorme dragón de fuego de más de 1,5 metros de grosor descendió del cielo y aterrizó frente a Yunche mientras aullaba. En un instante, más de 100 metros de la tierra circundante quedaron aplanados, y las llamas de color púrpura ardían como si estuvieran abrazando el cielo. Yunche no temía a la llama en lo más mínimo, pero esa ola aterradora golpeó el pecho de Yunche como un martillo pesado y lo hizo girar hacia atrás. Cuando recuperó el control de su equilibrio,
Los tres en el cielo ya habían descendido al mismo tiempo, y lo rodearon en forma triangular con él en el centro. Estas tres personas eran respectivamente Fen Duankang, Fen Moyu y el gran anciano, Fen Moli. Los tres rodearon a Yun Che, sellando todas las direcciones hacia las que podía huir. Con una mirada, vieron el cadáver de Fen Mopen no muy lejos, y todos se sorprendieron mucho. La ira emergió de sus rostros, y el 17º anciano Fen Moyu dijo con voz hundida: Realmente mataste a Mopin. Como era de esperar, eres bueno. No es de extrañar que pudieras mantener al joven maestro del clan como rehén bajo la presencia del maestro del pabellón Duankang, e incluso hicieras que el maestro del clan hiciera que el gran anciano actuara personalmente bajo su ira. No te dejes engañar por su presencia de fuerza profunda, su fuerza no se puede medir por el rango de fuerza profunda en absoluto. Incluso yo, no sería tan fácil vencerlo. No me sorprende que Mopin perdiera, pero en realidad no pensé que moriría tan rápido en sus manos. Fen Duankang sacó directamente la espada cielo ardiente, la apuntó a Yun Che y dijo con voz furiosa: Yun Che, mataste a nuestro segundo joven maestro de clan y a discípulos de nuestro clan. Tomaste como rehén a nuestro joven maestro y lo hiriste gravemente, y ahora incluso has asesinado a nuestro anciano de la sala del cielo quemado. Hoy definitivamente te haremos pedazos. Fen Duankang estaba en el 8º nivel del cielo profundo, Fen Moyu en el 5º nivel del cielo profundo, y Fen Moli era un terrorífico medio paso en el imperio profundo. Las tres fuertes auras lo cerraron estrechamente, haciendo que su pecho se sintiera oprimido. Su cuerpo estaba tan rígido que no pudo moverse durante mucho tiempo. ¿Qué más hay que decir con él?, exclamó furiosamente Fen Moli. 8 maestros extraordinariamente fuertes de su secta persiguiendo a una sola persona, y aún así perdieron su rastro. Era una humillación que le hacía perder toda su cara. La larga ira de Yun Che finalmente estalló. Este viejo te mandará directamente al infierno. Fen Moli saltó, y ambas manos empujaron hacia Yun Che. Instantáneamente, el espacio debajo se distorsionó en gran medida ya que varias docenas de metros estallaron y se hundieron como tofu. Sin casi ninguna señal de inducción de energía profunda, un mar de llamas de color morado apareció en el aire y se derramó hacia Yun Che acompañado de una gran ola de aire. Las cejas de Yun Che se pusieron de punta. Frente a Fen Moli, simplemente no se atrevió a contenerse en absoluto. Toda su energía profunda brotó sin reservas, y detrás de él, un gran lobo azul aulló al cielo. Tijera de lobo celestial. La fuerza frenética inundó la falla del dragón, se convirtió en una enorme figura de lobo y se precipitó hacia el mar de llamas que caía del cielo. Rumble. En el aire, el mar de llamas moradas y el poder del lobo celestial estallaron al mismo tiempo. En ese instante, pareció que todo el sonido del mundo había desaparecido. La fuerza descontrolada barría el espacio. El poder del lobo celestial impactó el mar de llamas en 2 mitades, pero en el parpadeo de un ojo, fue absorbido inversamente por las llamas moradas. ¡Pum! El miraje del lobo celestial fue aniquilado. El pecho de Yun Che se oprimió, y su cuerpo entero voló hacia atrás violentamente. Una ola de energía poderosa invadió su cuerpo, destruyendo sin cesar sus tendones y meridianos. Una bocanada de sangre subió por su garganta y se esparció por el cielo. ¡Ban! La espada pesada se clavó abruptamente en el suelo y detuvo el cuerpo de Yun Che. La sangre colgaba de la esquina de la boca de Yun Che. Su brazo izquierdo estaba dislocado, y todo el aire y la sangre en su cuerpo hirvían hasta el punto de explotar. Sin embargo, en su boca solo salió una risa de desprecio. Ja, ja, ja. El gran anciano del clan del cielo quemado también es de este calibre. Un golpe enojado fue soportado por mí, que soy solo un junior del reino profundo de la tierra. Realmente es una gran broma. Capítulo 313. Encontrando nuevamente al dragón primordial azul. Aunque Fen Moli era extremadamente fuerte, sus reservas de energía y fuerza no eran proporcionales, y de otro modo no sería tan irritable como el fuego.
De lo contrario no habría atacado a Yunche durante el torneo de clasificación porque Feng Huebi resultó gravemente herido. Las burlas en las palabras de Yunche lo enojaron mucho. Pequeño gusano, tu muerte es inminente y aún así no te arrodillas para pedir perdón. Tu escape del desastre hace 16 meses es un gran don del cielo que me has dado. Hoy te garantizo una muerte torturadamente dolorosa que hará que tu cadáver quede en pedazos. ¿Solo con tu capacidad? Yunche burló con desprecio. En el torneo de clasificación, cuando derroté a ese basura Feng Huebi de tu clan del cielo quemado, lanzaste un ataque cobarde en mi contra, bajo la atenta mirada del público. Desde las sombras, lanzaste un ataque sorpresivo cuando nadie estaba preparado. ¡Qué gran anciano del clan del cielo quemado eres! Basura, un perro loco que muerda sin cuidado de honor o orgullo, un perro loco como tú que apesta terriblemente, ¿crees que podrás matarme, Yunche? Como el impresionante gran anciano del famoso clan del cielo quemado, Fen Moli normalmente ni siquiera tendría la oportunidad de escuchar una sola oración descortés hacia su persona, por lo que era imposible que escuchara tales palabras tóxicas. Instantáneamente, todos sus pelos se erizaron. Enfurecido, chisporroteó y sus manos temblaban incontrolablemente de ira. Pequeño gusano, te quitaré la vida primero y luego desgarraré tu boca en pedazos. Fen Moli explotó, y una aterradora aura pareció haber estallado como una bomba desde su interior. Una llama de dragón de color morado profundo brotó de su cuerpo y se extendió a su alrededor. Luego, la llama del dragón rodeó sus brazos y se dirigió directamente a Yunche. Fen Moli había atacado en un arrebato de ira, así que era seguro decir que este ataque era completamente sin reservas. Dondequiera que estuviera su cuerpo, surgían grandes grietas en el suelo debajo de sus pies, formando profundas hendiduras que crecían rápidamente. Fen Doankang y Fen Moyu, que estaban a sus lados, fueron arrojados instantáneamente por esta oleada de ira loca. También se habían entrenado en las artes del cielo quemado y estaban familiarizados con la fuerza de Fen Moli, por lo que no podían evitar temer por sus vidas. Está claro que Fen Moli estaba completamente furioso. Bajo las palabras de escarnio de Yunche y su burla total, todos sus pensamientos racionales se arrojaron al viento. Se retiraron de inmediato, sin querer resultar heridos accidentalmente por el ataque de Fen Moli en su ira. Y mucho menos avanzar para ayudar, eso era aún más de una broma. Una ola masiva se elevó y las hojas secas y los árboles de frente, los lados e incluso la parte trasera de Yunche comenzaron a quemarse salvajemente, pero él no se inmutó en lo más mínimo. Más bien, se rió locamente. Ja, 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 un perro loco como tú se atreve a reclamarse como anciano. Perro loco Fen Moli, come la espada de tu abuelo Yun. Su aura explosiva no asustó a su oponente, sino que, en cambio, le valió una maldición aún más vicious. Cada célula de Fen Moli estaba a punto de explotar y cada uno de sus poros temblaban de furia. Mongrel, si no te deshago en 1.000.000 de pedazos, no valdré la pena ser llamado ser humano. La llama del dragón en el brazo de Fen Moli se volvió aún más irritable. Acumulando toda su energía en el cuerpo y concentrándola en los brazos, juró lanzar un ataque que sin duda reduciría a Yunche a las migajas más finas. Pero Yunche no parecía tener la intención de escapar o esquivar. Alzó su espada pesada y cargó contra él con un rugido fuerte. Podía sentir exactamente cuán terrorífico era el ataque al que se enfrentaba, el pináculo de la fuerza causada por la ira extrema del oponente extremadamente fuerte que era medio paso en el imperio profundo. Justo cuando los dos estaban a punto de chocar, la espada pesada en las manos de Yunche desapareció de repente y su energía defensiva explotó de inmediato. Nube de sellado, sol cerrado. ¡Boom! Las vibraciones se transmitieron por el aire y la tierra lloró amargamente. Una lengua de fuego morado de hasta 300 metros de largo se elevó, tiñendo todo el cielo de morado. El área alrededor de ellos, de 300 metros de radio, fue instantáneamente engullida por un mar de fuego morado. Uno tras otro, los dragones de fuego se entrelazaban en el caos. La vegetación, los árboles e incluso las rocas, todo ardió.
Y dentro del fuego, una sola figura salió disparada a lo lejos como un cometa, desapareciendo al instante de la vista de Fen Molí. Una voz llena de odio y intención homicida llegó desde lejos con arrogancia. Fen Molly, viejo perro. Un día de estos, acabaré con tu miserable vida con mis propias manos. Después de que Fen Molí pusiera toda su fuerza en ese ataque, su cuerpo quedó, por un corto periodo de tiempo, en déficit. Pero podía sentir claramente que lo que había golpeado no era el cuerpo de Yun Che, sino una barrera protectora extremadamente resistente. Esa barrera protectora pudo haber sido aplastada por él, pero había resistido al menos el 90% de su fuerza, y no había podido causar ningún daño importante a Yun Che. Y la voz de Yun Che, desde lejos, aún estaba llena de fuerza, sin parecer tener rastros de debilidad o lesiones graves. En un momento, lo entendió. Yun Che lo había estado incitando a la ira a propósito, y luego había tomado prestado el poder de su ataque a toda potencia bajo una inmensa ira para escapar. Todo el ser de Fen Molí se convirtió en pólvora situada a un paso de la escena de una explosión, toda la sangre de su cuerpo estaba a punto de explotar. Realmente lo habían engañado otra vez. Como un perro tonto, lo habían llevado de la cola. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente, y como un perro rabioso, se precipitó hacia donde Yun Che se había escapado, gritando con una voz violentamente ensordecedora. Yun Che, te mataré, te mataré. Fen Doankang se sorprendió por un rato. Estaba muy familiarizado con la forma en que Yun Che se había escapado. Porque hacía solo 3 días, era el mismo método exacto que Yun Che había usado para pasar las innumerables capas de obstrucción que lo separaban de Fen Huicheng. Había tomado prestado la fuerza del ataque a toda potencia de Fen Moran para correr directamente frente a Fen Huicheng de inmediato. Sin embargo, para lograr este movimiento, definitivamente no era tan simple. La capacidad de Yun Che para soportar con fuerza el golpe de Fen Moran y salir completamente ileso ya era suficiente para sorprenderlo entonces, pero no se atrevió a creer que Yun Che realmente habría podido sobrevivir a ese ataque a toda potencia de Fen Molí y salir sin ninguna lesión grave. Más bien, había tomado prestado el poder de ese ataque y se había escapado. Ese fue un ataque de toda la fuerza de alguien que estaba a medio paso del reino profundo del emperador. ¿Cómo podría ser tan fácil tomar prestada esa fuerza? Incluso si su oponente fuera un practicante excepcionalmente fuerte que fuera similar a un medio paso en el reino profundo del emperador, recibir este golpe directamente definitivamente le causaría una lesión grave. Si esa fuera un tipo de habilidad profunda protectora, qué gran habilidad profunda protectora era ser tan fuerte hasta un nivel impensable. Vamos a perseguirlo, rápido. Fen Doankang y Fen Moyu siguieron a Fen Molí rápidamente mientras se dirigían hacia adelante. Aunque Selene Cloud Locking Sun había resistido completamente el 90% de la fuerza de Fen Molí, el 10% restante hizo que Yun Che se sintiera extremadamente incómodo. Yun Che se aferró a su pecho, y después de volar lejos, el impulso de su cuerpo finalmente desapareció. Después de descender, observó bien el terreno y, nuevamente, utilizó la pared de nube congelada. Al mismo tiempo, agitó su brazo y el mango profundo salió volando, dirigiéndose hacia los valles en dirección noroeste, mientras él se apresuró en dirección noreste hacia el bosque negro bajo la protección y la cobertura de la pared de nube congelada. Esto, en realidad era una repetición de la habilidad que también se usó la última vez. Pero el mango profundo era una existencia demasiado mística, que ni siquiera una persona como Fen Molí podía entender en absoluto. En este lugar que Yun Che había elegido específicamente, todo el terreno estaba protegido de la vista, por lo que incluso estar en el aire no ayudaría a perseguir a una persona. Solo podían confiar en bloquear el aura de esa persona. Sin embargo, el berserker Fen Molí, sin duda, había perseguido directamente en dirección noroeste, corriendo directamente hacia un valle, hasta que el aura de Yun Che, que había bloqueado, de repente desapareció por completo. Los pasos de Fen Molí se detuvieron,
y Fen Mokang y Fen Moyu también lo persiguieron rápidamente. Examinaron sus alrededores y fruncieron el ceño. El aura de ese tipo en realidad desapareció. ¿Qué está pasando? No podrá escapar. Los ojos de Fen Moli escanearon los alrededores con frialdad mortal mientras el fuego de sus brazos se encendió. Su aura simplemente desapareció aquí, así que debe haber usado algún método para ocultar su aura e identidad. Debe estar cerca, no podrá escapar. Mientras hablaba, el brazo derecho de Fen Moli se disparó violentamente. Un dragón de fuego chocó contra la montaña de la derecha con un golpe, nivelando completamente la mayoría de las paredes de la montaña hasta convertirlas en terreno llano. No creas que no podré encontrarte solo porque te estás escondiendo. Incluso si tengo que incinerar cada centímetro de tierra, aún dejaré tu cadáver sin sepultura. En sus aullidos de furia, disparos de llamas moradas cayeron del cielo, explotando montaña tras montaña, y también se cavaron grandes agujeros en el suelo. En poco tiempo, el cañón seco y desolado y vacío en el que ninguna bestia profunda estaba dispuesta a quedarse, se llenó de total destrucción y un gran mar de llamas comenzó a extenderse rápidamente. Justo cuando el cañón seco estaba experimentando un desastre que no podía ver su fin, Yunche ya se había adentrado en las profundidades del bosque negro. Después de asegurarse de que nadie lo seguía, soltó un suspiro, cayendo en la maleza mientras se agarraba el pecho. La ropa del cuerpo de Yunche ya estaba hecha jirones más allá del reconocimiento, y su pecho era un desastre de carne y sangre, pero era simplemente una lesión superficial y no había causado ningún daño a sus órganos internos. Después de tomar algunas bocanadas de aliento, Yunche se sentó lentamente. Colocando su brazo izquierdo sobre su codo derecho, empujó con fuerza, y con un crack, su brazo dislocado volvió a su posición original. Se movió y permitió que la mitad de su cuerpo descansara contra un árbol grande. Cerrando los ojos, activó rápidamente el gran camino del Buda. Con la mala dirección del mango profundo y el aura fangosa del bosque negro, junto con el crecimiento excesivo de árboles extraños, era extremadamente fácil perderse dentro de este lugar. Era difícil para los hombres del clan Cielo Ardiente poder encontrarlo durante un tiempo. Después de descansar durante 2 horas, su cuerpo ya se había recuperado hasta en un 60 o 70%. Abriendo los ojos y asegurándose de hacia dónde se dirigió cautelosamente hacia el norte. Sin duda, la mala dirección del mango profundo fue absolutamente perfecta, porque entre los practicantes del Imperio Viento Azul que conocía, ninguno pudo reconocer correctamente su aura. Por lo tanto, aunque Fen Moli y sus hombres estaban extremadamente seguros de que Yunche se había escapado en dirección noroeste, cuando los 7 hombres buscaron, solo pudieron discernir que estaba en el noroeste. Para cuando finalmente se movieran hacia el noreste con frustración y derrota después de no poder encontrarlo durante unos días, Yunche habría hecho su camino cautelosamente a través del territorio extremadamente peligroso de las bestias profundas del cielo y habría ido al corazón del desierto de la muerte. Este era un terreno amplio y vacío. Algunas partes eran irregulares, mientras que otras eran tan lisas como la hoja de un cuchillo. Aunque ya habían pasado 2 años, aún quedaban rastros de la feroz batalla entre Chuyuechan y los dragones inundantes de ese año. Al mismo tiempo, no quedaron marcas adicionales dejadas por las bestias profundas. Aunque ambos dragones inundantes ya habían sido destruidos, su poder restante y el aura de dragón ligeramente discernible aún ahuyentaron a las bestias del desierto de la muerte y ninguna se atrevió a acercarse. En el terreno espacioso y vacío, la única colina que no había sido destruida parecía aún más solitaria y llamativa. Debajo de la colina había una entrada a una cueva de color negro azabache. Finalmente estoy de vuelta aquí. Yunche murmuró en voz baja. Después de mirar a su alrededor, se apresuró rápidamente hacia la cueva debajo de esa colina. Al entrar en la cueva, la luz fue consumida rápidamente por la oscuridad. Todo aquí era igual que lo recordaba. Lo más memorable de este lugar era que era el lugar donde se había unido a Chuyuechan.
Además, debido a su unión aquí, sus destinos estaban entrelazados, sus hebras de destino ya no podían separarse entre sí y también había un cristal de vida inesperado. Después de reflexionar un rato, Yunche sacudió los pensamientos que lo distraían de su mente y levantó la cabeza. Dragón Azure primordial, ¿todavía estás ahí? En la fracción de segundo en que la voz de Yunche cayó, descendió una ola expansiva e ilimitada, como si la cúpula azul del cielo se hubiera derrumbado. Al mismo tiempo, un par de ojos azules como el cielo que eran tan profundos como los valles se abrieron en el firmamento oscuro de arriba. Humano, tú que has heredado mi línea de sangre has regresado, y esta vez ha sucedido antes de lo que esperaba. En menos de 2 años, ya estás en las últimas etapas del reino profundo de la Tierra. Bien hecho.